nos ha estado barbechando. Y tú hablarás en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bienvenidos todos, qué bueno es verlos esta mañana. Un gusto poder estar reunidos. Una victoria seguir reunidos. Una victoria poder tener vida, porque todavía tenemos propósito aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense que no sé cuánto les ha pasado, pero de repente nos sentimos como si estuviéramos peleando batallas. No sé si les ha pasado, pero dices, oye, el mundo, la gente que está en contra de Dios parece que cada vez gana más terreno. Y como que, y nosotros como que ¿dónde quedamos? Como que ya no hay tanto eso de que milagros, señales, maravillas. No sé si soy la única o de repente lo has visto tú también, que dices, como que el enemigo está avanzando a pasos agigantados y nosotros como que nos estamos quedando estancados. Si yo me voy a este versículo, lo cual sucedió a partir de Pentecostés, que Dios derramó su espíritu sobre toda la gente. Y dice, sus hijos y sus hijas profetizarán. Solo que tenemos un mal concepto de lo que son los dones proféticos. Y quiero introducirte antes de avanzar. Hay 3 dones o regalos que Dios da. Los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Tú puedes leer los dones del Padre en Romanos capítulo 12, los dones del Hijo en Efesios 4 y los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12. Ahí vienen descritos los dones, los regalos. Pero curiosamente, en los 3 tipos de regalos, en los 3 regalos que dan Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vienen los dones proféticos. En algunos vienen sanidades, en otros hacer milagros, en otros evangelismo, en otros viene, son diferentes. Pero en los 3, algo que se cumple o algo que se repite son los dones proféticos. Y podemos ver aquí como Dios dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todo género humano, sobre toda la gente, y sus hijos y sus hijas profetizarán. El problema es que nosotros tenemos el concepto de profetizar es andar por el mundo diciendo, así dice el Señor. Y Dios te dice, y Dios te da esta palabra, y pensamos que esos son los dones proféticos, pero hay 3 tipos de dones proféticos, o la manifestación. Número 1, los dones proféticos en general, para toda la gente, que es lo que se cumple aquí. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, tendrán sueños, visiones. Lo segundo es el ministerio profético, que es dentro de una congregación, un ministerio. Dios da palabra, Dios da guía, dirección, viene ese entendimiento como ministerio para seguir trabajando. Y lo tercero es el oficio de profeta, es aquel que donde habla, Dios lo usa para hablar, revela palabra, siempre tiene una palabra delante de Dios, está conectado con el cielo, con la tierra, como lo fue Elías, por ejemplo, decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Como lo fue Samuel, que dijo, ninguna palabra de Samuel cayó a tierra. O sea, tiene un respaldo de Dios. Entonces, hay 3 tipos. Y de repente uno dice, no, pues es que eso de ser profeta como que no, yo no quiero, no, y luego que me equivoque. No, es que los dones proféticos sí o sí están en nuestras vidas. Porque dice que derramaré mi espíritu sobre toda persona, y esos dones están depositados en ti y en mí, en diferente nivel o jerarquía, o en diferente uso, pero están ahí. Ahora, ¿por qué es tan importante? Anteriormente, en el Antiguo Testamento, vemos que a los profetas se les llamaba vidente. El vidente, de hecho Samuel se le reconoce como él, y vino el vidente y le dijo a Saúl esto sobre las asnas. Vidente, ¿qué significa? Una persona que está viendo más allá de lo que podemos ver en los ojos naturales. Sí, amén. Para este tiempo, hoy más que nunca estoy convencida que esos dones proféticos necesitan activarse en la iglesia. Y no me refiero a estar profetizando y a media mentira, y así les enseñó, no. Esto es mucho más grande. Había una persona que una vez me dijo, no, es que yo soy profeta, me dijo.
Y a mí Dios me da, todo el tiempo estoy recibiendo palabra de la gente, y tengo palabra para toda la gente. Pero tenía una situación en específica y digo, bueno, ¿y qué? No, es que Dios no me ha hablado. ¿Qué voy a hacer? Y yo dije, o sea, ¿cómo? ¿Tienes palabra para toda la gente, pero para ti Dios no te habla? Y dije, creo que Dios primero, a los que habla primero es a nosotros, ¿verdad? Nos da el entendimiento y luego ya nos usa. Entonces, partiendo de ahí, ok, continuamos. Hay algo que necesitamos entender en este tiempo. Lo hemos venido hablando acerca de lo que somos. El mensaje hace 3 semanas era: somos más que vencedores. O sea, siempre hay una batalla que librar, pero Cristo ya nos dio la victoria. En Él somos más que vencedores. La semana pasada hablamos acerca de que aunque Dios ha decretado victoria, si nosotros tenemos un corazón equivocado, o si nosotros tenemos cosas en el corazón de manera equivocada, vendrá derrota. Así que era necesario, ¿verdad?, sumergirnos y analizar y ver qué está pasando. Y hoy lo que quiero hablarte es: no podemos pelear batallas espirituales en terreno natural o en terreno humano. Dice la Biblia que aunque vivimos en este mundo, no andamos como este mundo anda. Aunque nosotros vivimos aquí, no somos de aquí, lo hemos venido hablando. Entonces no podemos pelear batallas en lo natural cuando somos personas espirituales. Si peleamos en el terreno donde el enemigo gobierna, vamos a perder. Eso está claro. Nosotros tenemos que subir a un nivel en donde el enemigo no tiene autoridad, en donde el enemigo no va a poder lograrlo. Ahí es donde nosotros vencemos. Entonces las batallas las peleamos en el mundo espiritual, pero ¿cómo voy a saber yo cómo? ¿Cuál es la batalla? ¿Contra qué estoy peleando? ¿Qué estoy luchando? Ahí es donde entran los dones proféticos. Ahí es donde entra discernimiento, revelación, entendimiento, sabiduría. Ahí es donde entra. Mientras tú y yo no entendamos que tenemos una lucha real contra el enemigo y que nosotros necesitamos pelear de manera espiritual aquello que nos pertenece, que fue comprado en la cruz para nosotros: paz, gozo, tranquilidad, sanidad. Ahí es donde se pelean. Cuando estábamos recién convertidos y me diagnostican principios de cáncer. Mis hijos estaban pequeñitos. Es una de las noticias más terribles. Yo estaba en clase 3. Clase 4 ya iniciaba con quimioterapia. La doctora, que es amiga de nosotros, de la familia, me manda, dijo: tengo que hacerte una biopsia para ver en qué nivel estamos. Yo recién convertida dije: santo Dios, ¿y ahora qué, verdad? Porque de repente conocemos a Dios, que no hay Dios tan grande como tú, ¿verdad? Pero cuando ya te llegan a ese punto dices: ouch. Y recuerdo que mi papá llegó con un libro pequeñito de unas 10 hojas, chiquito así, de bolsillo, de Kenneth Hagin acerca de la fe. Me dijo: léelo. Y me lo aventé pues en un ratito, ¿verdad? Y hablaba de la forma más práctica de decir: mira, si tú le crees a Dios, vas a sanar. Si le crees al diablo, no vas a sanar. Eso concluye el libro. Dios dice que todos los que venían a Jesús, eran salvados, eran sanados, que Dios es un Dios de milagros y demás. Entonces, bueno, estuvimos orando esos días, estuvimos en oración, la iglesia se pusieron en ayuno y oración todos, fueron 15 días. Voy a ver a la doctora y en cuanto me ve me dice: Nancy, ¿qué pasó? Y yo, pues me tomé el medicamento que tú me habías dicho. No, pero eso era para desinflamar. Antes de tomar la biopsia me dijo: ¿qué hiciste? Y ya sabe que somos cristianos. Le dije: pues oramos. Dijo: eso es lo que yo estoy viendo en este momento. Ella no es cristiana, pero sabe del poder de Dios. Dijo: voy a tomar la biopsia igual y todo, y vamos a ver. A mí ya no me interesaba de verdad saber el resultado, porque yo conocía a un Dios poderoso a través de esas páginas. Lo que quería saber era si yo le había podido creer a Dios o había sido más fuerte el enemigo. Al final de cuentas llego,
y el estudio que lo había hecho así como muy minucioso y que había mandado a hacerlo en patología y había dicho tiene este antecedente, bla, 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 salió completamente negativo en todo. O sea, un milagro. Pero yo tuve que pelearlo en lo espiritual, sabiendo que cuál era la raíz de mi corazón, dónde estaba plantado mi corazón. Yo le decía, al principio le decía a Dios, pero ¿por qué me quieres llevar? Porque la gente me decía, es que Diosito te ocupa. A ver, en primera, ni es Diosito, es Dios. Ninguna parte de la Biblia se menciona a Diosito, se menciona a Dios, el Todopoderoso, el Dios de los ejércitos. Esa es la primera. Y la segunda, usted no necesita a nadie. O sea, tiene millones de ángeles en el cielo, cantores. Yo estaba en alabanza y toda desafinada, o sea, no necesitaba esos gallos ahí, no. Necesitamos entender de dónde venía ese ataque, hacia dónde estaba lanzado ese ataque, ¿ok? Quiero esta mañana desafiarte y quiero que vayamos a una historia con la que nos vamos a identificar todos. Todos, definitivamente. Marcos capítulo 4. ¿Quién diga que no? La neta. Marcos capítulo 4. Versículos del 35 en adelante. Quiero que entiendas una cosa. Antes de esta escritura suceden cosas. Marcos capítulo 4 dice, a veces cuando uno quiere hablar mucho, nomás no, ¿verdad? Suceden cosas sorprendentes. Jesús está hablando con los discípulos y les está mostrando habla de la semilla de mostaza, y hay una multitud. Y Él está sembrando una palabra tan poderosa en el corazón de la gente. Dice que se agolpaba la gente, hambrienta, sedienta. Y Dios soltando una palabra revelada. De los 4 tipos de tierra que puede haber, donde la palabra caiga. Esa revelación que estaba confrontando a todas las personas que seguían a Jesús con decir, ¿qué tipo de tierra soy? ¿Soy espinos? ¿Soy tierra con piedras? ¿Soy un camino solamente donde la semilla no puede entrar porque queda ahí en el camino? ¿O soy tierra fértil? Y está Jesús confrontando eso. Y sigue en el siguiente capítulo llega a una tierra de Gadara, donde se encuentra con un que le llaman endemoniado gadareno. Un hombre, dice que vivía en los sepulcros y nadie podía detenerlo. Lo amarraban con cadenas y él, la fuerza de los demonios que lo poseían, rompía las cadenas. Él andaba desnudo y daba gritos en la noche. Era algo terrible. Ahí llega Jesús con este hombre y dice que cuando este hombre lo vio, corrió hacia él y le dijo, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me atormentas si aún no ha llegado mi hora? Y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y este hombre le contesta, me llamo Legión, porque somos muchos. Más de 2,000 espíritus inmundos poseían a esta persona. Jesús lo libera. Y cuando este hombre está libre, lo primero que hace es, déjame ir contigo, déjame seguirte. Y Jesús le dijo, no, tú tienes que ir a tu casa, a tu ciudad, con los tuyos y mostrarles lo que Dios ha hecho contigo. Él vivía en una ciudad llamada Decápolis, que eran 10 ciudades juntas, me imagino como tipo zona metropolitana aquí, ¿verdad? Que Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque, Tezistán, Zapopan, así, 10 ciudades juntas. Él vivía ahí y fue el primer misionero que Jesús envía. O sea, quiero que te des cuenta de lo que está aconteciendo entre estas dos historias, entre estos dos, lo que está sucediendo entre estos dos puntos.
Jesús hablando una palabra que estaba transformando multitudes y luego haciendo una liberación impresionante para que un hombre fuera a llevar la palabra a 10 ciudades, las cuales quedarían impactadas de lo que del poder de Dios. Pero en medio de estas dos victorias hay un momento en el que tú y yo nos vamos a identificar definitivamente. Dice Marcos 4:35: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile: crucemos al otro lado. Crucemos al otro lado, ¿ok? Bien. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Pronto. Esta palabra es clave. Cuando tú y yo obtenemos un milagro, cuando tú y yo tenemos una victoria, ese es un momento de vulnerabilidad donde nos descuidamos. Cuando estamos peleando batallas, sí o no, oramos hasta la madrugada. Te levantas y por favor Dios, y cuando abres los ojos lo primero es: Señor, yo vengo a ti, yo te necesito. Cuando vemos el milagro, lo obtenemos, ¿qué pasa? Bueno, ya es tiempo de descanso. Gloria a Dios, Señor bendito, tú eres santo, bueno, y vamos a seguirle. Y comenzamos a pensar que ya se acabaron las peleas, las batallas en el mundo espiritual. Ese es un momento de vulnerabilidad. Los discípulos acababan de ver multitudes acercándose a Jesús, recibiendo de una manera sorprendente. Se estaba cumpliendo el propósito de Jesús aquí en la tierra. Eso trae satisfacción. Vámonos, crucemos al otro lado, con expectativa, pero iban ellos relajados. Dice: pronto comenzó a venir una tormenta, olas enormes que comenzaron a golpear la barca. En nuestra vida, las tormentas van a venir sí o sí. ¿Se acuerdan de la parábola que Jesús da? Del hombre que construyó su casa sobre la roca, y el hombre que era un hombre prudente, y el hombre insensato que construyó su casa sobre la roca, sobre la arena. Gracias. Era para ver si estaban despiertos, ¿eh? No se lo voy a hacer. Estoy haciendo examen al mismo tiempo. Y justo Jesús menciona, dice: vinieron sobre ambas casas, sobre el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca y sobre el insensato que construyó su casa sobre la arena. Sobre ambas casas vinieron tormentas, vientos, huracanes que sacudieron ambas casas. La que estaba construida sobre la roca, que es Jesús, se mantuvo en pie, y la otra fue derribada. A veces pensamos que si somos justos, que si somos buenas personas, que si nos esforzamos, las tormentas no van a venir, pero eso es una equivocación. Sí o sí van a venir. Aquí la clave es que Jesús nos promete que si Él es el ángulo, la piedra angular en nuestra vida, la piedra principal, si Él es el fundamento en nosotros, nos podremos mantener en pie a pesar de lo que venga. Y yo soy testigo de ello. Dice la Escritura, Jesús les dijo: crucemos al otro lado. Él dio una promesa. No les dijo: oigan, pues aviéntense a ver cómo nos va en medio del lago, a ver si logramos cruzar. Vamos a intentar. No dijo: vamos a intentar cruzar. ¿Qué dijo? Crucemos al otro lado, sí o sí. En Cristo Jesús todas sus promesas son sí y solamente. Crucemos al otro lado. Y pronto comenzó a haber una tormenta. Yo no veo, mira, los discípulos, Pedro, que era
de los principales era pescador junto con otros 2 o 3. Si hubiera habido destellos de tormenta, y hubieran dicho, oye, Jesús, pues está todo terrible, ¿cómo ven? ¿Nos esperamos o eso, no? Al parecer todo estaba sumamente bien, listo para poder cruzar. Pero hay una promesa, crucemos al otro lado. No sé cuál es la promesa que Dios te ha dado. ¿Cuál es lo que Dios te ha dicho que va a hacer contigo? Te voy a bendecir, te voy a ayudar, te voy a dar esa casa, tus hijos me van a servir, tu matrimonio va a estar fuerte, tu salud yo la voy a restaurar. No sé lo que Dios te ha dicho, pero juntamente con esa palabra viene una tormenta. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Y los discípulos lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Jesús estaba acostado durmiendo. Y los discípulos, te voy a decir algo, en este punto, todo lo que estas palabras nos pueden identificar a ti y a mí. ¿No te importa lo que me está pasando? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios? ¿No te das cuenta de lo que estoy viviendo? O sea, ¿te olvidaste de mí? ¿Cuántos se han sentido de repente que Dios se olvidó? Que Dios está haciendo ya milagros a otra gente y se olvidó de mí. Es más, ya casi no puedo ni orar porque siento que la oración no pasa del techo. ¿Cuánto tiempo pasaría entre que comenzaron las olas a golpear la barca a que ellos fueran corriendo a Jesús? ¿Y sabes cuál es el punto? Que desde que inició las olas a golpear la barca y a llenarse de agua, ellos dijeron, lo podemos hacer nosotros. Pedro, este es mi gallo. Por ahí dijo Tomás, este es mi gallo. Pedro es bueno, buen pescador, sabe cómo salir adelante. Jacobo, Juan, vénganse, vamos. Y empieza Pedro a orquestar toda la barca y a decir, tú párate allá, tú detén las velas y tú echen el agua de aquí para allá y vamos a agarrar el barco para allá y vamos a aventar esto. Y comenzaron a hacer y a intentar una y otra vez ellos. Esto es mera suposición. No viene la Biblia. Y así somos nosotros. ¿Cuántas veces comienza a haber un sacudimiento en nuestra vida y dices, yo lo puedo lograr, yo puedo salir adelante? ¿Sabes por qué hoy en día la gente se ha perdido de ver milagros? Porque todo el mundo estamos enfrentando una situación y lo primero que hacemos es correr al doctor, que no es malo, o sea, no es malo, pero lo primero que deberíamos de hacer es correr a Jesús. Señor, esto está pasando. Me acuerdo que antes de que me operaran, me tiento aquí una mañana, era sábado, me tiento y siento una bola y me sigo tentando. De la angustia y del temor no me levanté todo el día en pijama acostada y yo ya viéndome así Al día siguiente teníamos médicos en la iglesia y cuando llegaron yo, venga, tengo una bola. Ya me revisaron y me dijeron, sí, necesitas ir al doctor. No me moví. Lo primero que yo tengo que hacer es correr a Jesús. Esto está pasando. Hay algo en mi matrimonio, lo que estoy viviendo, en el trabajo, las acusaciones, la injusticia, en mi vida personal, en las luchas que estoy teniendo, ¿verdad? En los sueños que estoy teniendo, cómo me siento, ya no siento ese fuego, ya no siento esa pasión, algo está pasando, tengo que correr a Jesús. Pero comenzamos nosotros a decir, yo puedo hacerlo, lo he hecho muchas veces, hoy lo podemos hacer. Nos hemos olvidado de quién está en la barca. ¿Quién está en tu barca este día? ¿Quién está peleando? ¿Quién dijo, mi hijo eres tú? ¿Quién dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿Quién dijo, mi diestra victoriosa te sostendrá? Siempre te ayudaré. ¿Quién dijo?
Pero nosotros, en medio de todo esto, decimos, yo las puedo, porque sé, porque tengo conocimiento, porque ya estoy maduro, porque esto, y comenzamos a tratar nosotros de resolver, y nosotros comenzamos a tratar de pelear. Oye, se hubieran ahorrado muchísimo. A las primeras de cambio, a ver, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Mira, hay una tormenta, nos está sacudiendo. Imagínate el punto de tormenta para que ellos hayan dicho, nos vamos a morir. No eran olitas de esas que te marean. Eran olas grandes que estaban tratando de destruir. ¿Y sabes lo que estaban tratando de destruir? No la vida en sí. ¿Sabes cuáles fueron las palabras de estos discípulos? ¿No ves que nos estamos ahogando? Estaban desconfiando de lo que Jesús era, de lo que Jesús había dicho. Las tormentas crean desconfianza en nosotros de quién es Dios. Eso es lo que hace una tormenta. Nos hace desconfiar de lo que Dios ha dicho o de lo que Dios puede hacer a favor nuestro. Cuando tú y yo estamos enfrentando situaciones difíciles, lo que el diablo está haciendo, no es de que nos quite la vida. ¿Saben? Porque si nos quita la vida y somos de Jesús, nos vamos al cielo, nos conviene. O sea, al diablo no es de que, me conviene, no, ni siquiera nos está jalando para el infierno. Lo que el diablo quiere en medio de las tormentas es debilitar nuestra confianza en Dios. ¿Y cuántas veces nos sentimos hasta molestos con Dios por lo que estamos viviendo? ¿Por qué? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué me haces pasar por esto? Si yo soy tan buena persona, ¿cuántos han pensado así? Y si no, mira, lo puedo leer aquí en la frente. Yo lo he pensado. ¿Por qué tengo que pasar por esto? No lo merezco. Esas son mis frasecitas. Una tormenta feroz. Feroz, no era cualquier tormenta. Necesitaban estos discípulos entender más allá de lo que estaban viendo. Dice Jesús, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cállense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Entonces, esta es la expresión más clara de lo que es un profeta, de lo que hace una persona con dones proféticos. En primera, conecta el mundo que no se ve con el mundo que se ve. Conecta. ¿Cuántas veces nosotros estamos peleando batallas en lo natural, aquí contra la gente, nosotros yendo, viniendo, y toda la guerra se está peleando en lo espiritual y la estamos perdiendo? Porque nosotros seguimos aquí plantados, aquí. Porque las armas de nuestra milicia, dice el Señor, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Dónde están todas las batallas? En nuestros pensamientos. Si nosotros no aprendemos a pelear aquí en mi mente y a decir hasta aquí, Jesús, ¿qué hizo? Calla, enmudece. ¿Sabes lo que las olas estaban haciendo? No eran meneando la barca, eran lanzando pensamientos, hablándole a los discípulos, diciendo: Jesús no está interesado en tu vida, en lo que te está pasando. Jesús está dormido, Él es indiferente a tu necesidad. No lo vas a lograr. Mira, no tienes la fuerza, cada vez se está poniendo peor. Y Jesús lo que hizo es: cállate, enmudece. Reprendió al viento para que se detuviera. Él conectó el cielo con la tierra. Eso se llama convergencia. Convergencia. ¿Cuántas veces tenemos en nuestras manos la victoria con lo que hablamos
Pero ¿qué hablamos si no sé nada, si no veo nada? ¿Qué te dice Dios? ¿Sabe? Casi no me habla. Pues algo está mal, porque Dios anhela comunicarse con sus hijos. ¿Y sabes cuándo Dios no habla? Cuando dio una orden y nosotros no obedecemos esa orden. Dice, ¿para qué quieres que te hable si no estás dispuesto a obedecer? Obedece la primera orden y yo doy la segunda y comienzo a hablar y a fluir. Si tú y yo no somos capaces de escuchar a Dios, si tú y yo no somos capaces de ver lo que Él ve. Recuerdan al siervo de Eliseo, que va y está angustiado, tiene a todo el ejército enemigo para levantarse contra ellos y destruirlos, y le dice, ¿qué vamos a hacer? Le dice el siervo a Eliseo, y le dice Eliseo, abre tus ojos. Y Dios le abre los ojos y entonces puede ver al ejército celestial más grande y poderoso que el ejército natural. ¿Qué pasaría si eso nos pasa a ti y a mí? ¿Qué pasaría si tú y yo entendemos lo que se está moviendo en el mundo espiritual y entonces comenzamos a pelear de una manera eficaz contra lo que se está moviendo en mi matrimonio? ¿Qué es? Y yo muchas veces les digo, mira, tu lucha no es contra tu esposa ni contra tu esposo, tu lucha no es contra tu hijo. No es nuestro enemigo mi hijo que anda mal, que está rebelde, que anda en droga, mi hija que... mi lucha no es contra ellos, mi lucha no es contra mi jefe. Él es un simple servidor del diablo. Mi lucha es contra el enemigo que me quiere destruir, que me quiere quitar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú y yo entendemos que tenemos dones proféticos, que tenemos la capacidad, el regalo de Dios de nosotros conectar el cielo con la tierra. ¿Sabes por qué tenemos dos ojos? Porque es un ojo lo vamos a utilizar para ver las cosas del cielo y el otro ojo para verlo de la tierra y conectarlo, para entonces empezar a decretar, a declarar, a caminar, a saber contra quién estoy peleando, contra qué palabras a mí me han afectado. Mira, cuando yo nací, estaba pequeña y recuerdo que, te adelanto, en una ocasión, toda mi vida yo fui rechazada por la gente, tenía un espíritu de rechazo. La gente me rechazaba y yo sufrí mucho por eso. Como a los 6 años de edad, me acuerdo que iba a hacer mi primera comunión y yo me acuerdo que oraba mucho, y pues rezaba o no sé, pues yo hablaba con Dios. Y tuve un sueño poquititos días antes tuve un sueño donde había 2 filas de niños hasta llegar al cielo. Y hasta el fondo, allá en el cielo, estaba Jesús con su túnica blanca, como eso. De un lado eran unos niños y de otro. Entonces íbamos caminando. Cada que llegaba un niño, Jesús volteaba y lo abrazaba. Y luego ya, se iba el niño y luego Jesús volteaba a la otra fila y lo abrazaba. Y se iba así. Y ya iba llegando y ya sabes, ¿alguien ha sentido cómo Dios lo toca y que sientes que el corazón se te va a salir y que tienes ganas de llorar? Así. Esa sensación de ver a Jesús y todo. Cuando llego yo, el corazón se me iba a salir. Cuando llego, lo veo y él estaba abrazando a otro niño. Cuando voltea, Jesús me ve con tanto odio. Sus ojos emanaban tanto odio. Me ve, se voltea, me da la espalda y abraza a otro niño. Y alguien en la fila me dice así como que quítate, pero es tu oportunidad. Y me regreso yo. Me rompió completamente. Nunca, o sea, Dios sí, pero no. Como a los 14 años, estando en una reunión de jóvenes, porque siempre fuimos de buscar a Dios, siempre, en todo lugar, hasta que lo encontramos. Estando en una reunión de jóvenes, preguntan, ¿alguien ha tenido sueños? Y yo, se me vino a la mente, sí. Y Dios me rechazó, y esto, y por eso pinto mi raya, ¿sabes? Puedo ir a la religión, pero no tanto con Dios, porque sentí ese rechazo. Así que sufrí. A veces la gente ni siquiera me decía nada y yo ya estaba predispuesta
porque había ese rechazo en mi corazón. Y eso me hizo, pues, apartarme más, sentirme más sola, etc. Un día, en un congreso de la iglesia, se llamaba Aposento Alto, a nosotros, al pastor y a mí nos había tocado, éramos líderes de intercesión, y nos había tocado estar ayunando con la gente, estar dirigiendo, teníamos cadenas 24 horas todos los días, y durante el evento teníamos grupos de intercesión de 3 horas, todo el tiempo. Y en una de esas, o sea, yo orando, y me recuerda a Dios el sueño. Y yo casi iba a decir, sí, me acuerdo que me rechazaste, o sea, claro. Y me dice, Nancy, ¿recuerdas aquel sueño? Y yo, sí, me marcó. Hasta el día de hoy sigo marcada. Y me dice Dios, no fui yo. Y me recuerda la escritura que yo me sabía y que yo la había enseñado mucho, que dice la escritura, dice Dios, el que a mí viene, no le echo fuera. Y me dijo, el enemigo, a través de ese sueño, sembró en ti una semilla de rechazo. Pero no era yo. Wow. Lloré y lloré por todo el daño que Satanás me había hecho durante tantos años con un simple sueño. Todos tenemos dones proféticos y yo soy de mucho soñar y Dios me habla mucho a través de los sueños, y sobre todo nosotros como familia, cuando ando así como a toda la gente, ay, te soñé, y de no, pues principalmente es raro cuando yo voy con alguien y le digo, oye, tuve un sueño, te vi así, punto. Pero era para nosotros, Dios nos hablaba mucho a través de sueños, y el enemigo usó eso. Qué bendición fue el momento donde me fueron abiertos los ojos. Pude conectar el cielo con la tierra, pude ir al altar y decirle al enemigo, hasta este día, todo lo que tú sembraste queda destruido, yo soy libre de rechazo, Jesús me acepta, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios comenzó un proceso de sanar mi corazón. No es tan fácil como ya salgo y el mundo, no, pero comenzó un proceso de aceptarme, de sentirme amada, de sentirme valorada, y que si alguien no, pues bueno, ¿verdad? Sus razones tendrá. A lo mejor también tiene heridas en su corazón que no le permiten, etc. Cuando tú y yo entendemos esta parte, y es lo que yo anhelo esta mañana, que tú y yo entendamos que el enemigo va a lanzar tormentas, no para matarnos, porque nuestra vida no está en las manos del enemigo. El enemigo dice que pide permiso. Jesús dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pide permiso. O sea, el diablo tiene un límite. No lanza, te voy a matar, te voy a destruir. No. Nos quiere desestabilizar, quiere sembrar semillas de rechazo, de odio, de temor. Fíjate, el punto en el que estaban los discípulos, nos vamos a ahogar. El temor que sentían de morir había hecho que se olvidaran de quién estaba en la barca. El temor que tú sientes cuando las cosas se salen de control hace que te olvides de quién es Jesús en nuestra vida, del precio que Él pagó por ti y por mí. Que no le somos indiferentes, sino que con un amor eterno nos ha amado, por lo tanto ha prolongado su misericordia. Pero el temor al futuro, a lo desconocido, a no poder resolver nosotros lo que está por venir, nos hace que nos olvidemos quién está en la barca. Y ese es el cometido, esa es la obra de Satanás aquí en la tierra, de nuestro enemigo. Cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, Él es fiel, Él permanece fiel. Nos podemos bajar nosotros de la barca, pero Jesús jamás se va a bajar. Jamás se va a bajar, jamás nos va a dejar solos ahí. Pero muchas veces, en medio de la tormenta, en lugar de correr a Jesús,
en lugar de entender y discernir qué está pasando, por qué está pasando esto, por qué estoy viviendo esto. Qué importante saber si lo que estoy viviendo es el resultado, las consecuencias de lo que hice. Y ahora dicen por ahí, ahora la bebo la derramo, ¿verdad? O sea, sí me equivoqué, salí sin zapatos a la lluvia, estaba caliente, me mojé y ahora traigo la garganta cerrada y puse las anginas y todo eso. Señor, porque es el diablo. No, es tu descuido, ¿verdad? O sea, no le eches la culpa al diablo, es tu descuido. ¿Cómo entender cuándo soy yo, cuándo es el enemigo? Con dones proféticos, activando. Y no es que nos pidamos, Señor, dame por favor. No, ya está. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda persona. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. El punto es que nosotros lo activemos. El punto es que nosotros nos conectemos. Los dones proféticos son como, nosotros somos como un cantarito. Eso es de Tonalá. ¿Alguien ha probado el agua del cantarito cuando pones agua? Agua de garrafón. Lo lavas bien el cantarito y le pones agua de garrafón. ¿Sabe a algo diferente? Sabe a cantarito. Sabe a tierra mojada. Es lo mismo que pasa con la cuestión profética. El agua viene de Dios. Es el mensaje, la revelación. El cantarito somos nosotros. Si está limpio el cántaro, aun cuando esté bien limpio, agarra nuestra esencia. Pero imagínate sucio a la hora que sirvamos el agua. Cuando nuestro canal profético está contaminado, Dios habla y la gente distorsiona completamente. Es que Dios me dijo. Es que Dios me dijo que esto. No, pero ahí no dice esto. Mira, esta es la verdad. No. ¿Se acuerdan? Recordaba una caricatura. Bueno, ya ustedes son de otra generación, pero de mi generación para atrás había una caricatura que se llamaba los Thundercats. ¿Se acuerdan? Que tenían una espada. Thundercats. Tenían una espada y cuando el malo, Munra se llamaba, se levantaba y algo pasaba, ellos decían, agarraban la espada, se conectaban con el cielo. Recuerden eso, que salía un rayo de la espada conectándose con el cielo, y se abría el ojo y decía que le permitiera ver más allá de lo evidente. Gracias. Somos de la generación ya. Eso sucede. ¿Sabes cómo podemos nosotros conectarnos? Ahí cuando ya se acaba la espada, es que Leono, ¡ay! Tú también eres de la generación. Ya me había sentido media. Cuando Leono sacaba la espada, todos sabíamos que ya está resuelto, porque vamos a saber quién, de dónde, por qué y aquel otro que hizo. Sacaba la espada, se conectaba con el cielo y entonces venía la revelación. ¿Sabes algo? Así tal cual, así de sencillo es los dones proféticos en la vida de los cristianos. Hay que sacar la espada, conectarnos con el cielo y será revelado, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí estábamos separados el pastor y yo, separados 7 meses ya separados. Dios había dado una promesa de que nos iba a restaurar, de que Él iba a hacer una transformación, pero durante los 7 meses, Él me dijo, en 7 meses yo hago la obra, con la Biblia, con la palabra de Dios. En 7 meses decía, Jehová limpió la tierra. Y yo dije, pues ¿qué somos? Tierra, polvo. En 7 meses Dios lo limpia. ¿Sabes? En 7 meses, si se cae, pues cae. Pero en esos 7 meses yo no había visto nada de cambio, de mejora en nuestra relación, nada. Y yo dije, y ya era la 7ª semana, y dije, híjole. Y recuerdo que leyendo la palabra, decía un salmo, dijo, y se juntaron contra el pueblo de Israel sus enemigos.
decía David, el salmista decía, han venido contra mí mis enemigos, Edom, Filistea, esto, y me empieza a describir una serie de personajes, ¿ok? Y seguí leyendo, lo dejé ahí, y esa noche yo tuve un sueño en el que yo veía a un profeta que conocía, el profeta Cliff Bell, que lo había conocido, y él venía rojo, él es güerito, les digo, rojo, y estábamos en el desierto y yo veía como de unas montañas de arena bajaban cuatrimotos contra nosotros como sicarios, y yo dije, híjole. Y entonces este hombre, el profeta, iba a sacar una pistola y yo traía una y la desenfundaba y era de así, bien sicaria la pastora, y todo, y él se queda así y eso, pero no se moría, y yo decía, ya no traigo balas, y yo nomás viendo y vigilando a los otros. Bueno, cuando despierto, yo sabía que el profeta en sí no tenía nada que ver, Cliff Bell, o sea, no era el malo, no. O sea, hay algo, ¿qué significa él? ¿Qué significa? Me voy a la escritura otra vez y empiezo a ver el nombre de cada uno de los pueblos que habían venido contra David, y empiezo a ver en el hebreo qué significaba. Y Edom significa rojizo. Como yo veía al profeta todo rojo, dije, ok, ¿qué significa y todo eso? Dios me da toda la revelación de contra quién estaba peleando, lo que estaban confabulando, cómo yo me iba a levantar. Voy con mis papás, porque pues mi autoridad pues siempre ha sido mi esposo, pero pues mi esposo no estaba. Entonces voy con mis papás y les digo, ayúdenme a orar. Yo sé que todos los días oran por mí, pero yo dije, está pasando esto. Dios me dio esta revelación, esto está pasando, se está cumpliendo el tiempo, este es el 7º mes y yo no veo nada, y el enemigo quiere robarme aquella promesa. Fue un lunes. El miércoles todo se vuelve un caos y yo dije, no, que me equivoqué, Dios no lo iba a hacer. Yo pensé que me había hablado, ya no hay salida, se hizo lo peor, y yo devastada. Habíamos ido a orar durante más de 1 año y medio al altar de la iglesia todos los días. Iban mis papás y yo a orar, a pelear la batalla. Y yo ese día ni me hinqué en el altar. Yo llegué y me senté ahí y dije, ¿qué hago? ¿Qué les voy a decir a mis hijos? Hijos, me equivoqué, no nos van a restaurar, se acabó. A toda la gente que está en expectativa de que yo declaré, Dios nos va a restaurar, ¿qué voy a hacer? Y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo creo que me equivoqué. Y me dijo, Dios no te hubiera dejado llegar hasta aquí si no lo fuera a hacer. Pero era todo contrario. Y ese día me habla el pastor y me dice, Nancy, hoy vamos a tener una administración profética. Quiero invitarlos a ti, Alex. De toda la iglesia, éramos más de 500 personas, solo invitó a 12 personas. Solo 12 personas estuvimos. Llegamos esa noche. Vivimos una de las cosas más extraordinarias que pudimos haber vivido. Esa noche fuimos libres de tantas cosas, entre ellas un ataque de brujería muy fuerte que habíamos tenido. Ojo con esto, vomitamos muchísimo. Yo había sido siempre quien oraba por la gente y la gente vomitaba, y en mi mente no se concebía eso de cómo yo voy a vomitar. Ojo con esto, no es de que ahorita van a pasar muchas y van a decir, yo quiero vomitar también, ore por mí. No se trata de vomitar, la verdad. Somos libres con vómito o sin vómito, ¿sabes? O sea, la libertad viene de dentro. El vomitar es una manifestación solamente, pero nosotros habíamos sido libres desde un proceso de 8 meses. Venía Dios rompiendo, llevándonos a tal punto donde Dios sellara en el medio de esa administración lo que venía haciendo. Porque hemos orado por tanta gente, que yo necesito liberación, oramos, vomitan, se revuelcan y todo, y vuelven a lo mismo. Porque esa no es la verdadera libertad, esa es una emoción. La verdadera libertad se logra aquí, y se logra aquí. Y esas libertades llevan procesos.
Dios hizo algo extraordinario. Terminamos como a las 3 de la mañana, llegamos con nuestros hijos y los levantamos para que vieran la obra que Dios tenía. El pastor llegó devastado en ese día y salió rejuvenecido. De por sí es guapetón el muchacho. Y luego, o sea, rejuvenecido. No, yo lo levanté, vean a su papá, vean. Y el pastor brillaba. Nuestro pastor nos decía, de verdad, o sea, Alex dijo, me hubiera gustado tomarte una fotografía antes y después. Danzamos por toda el altar, al final, fue algo extraordinario. Pero necesitábamos conectarnos con lo espiritual, discernir, ver. Qué fácil hubiera sido yo, ¿sabes qué? No funcionó, o sea, se acabó, tú por tu lado, yo por el mío, y vamos, y eso es lo más sencillo. No, pues me corrieron, me voy a ir, no, que mi hijo, pues, que termine como él quiere, él lo decidió. No, pues que eso es lo más sencillo. Yo tengo que conectarme con el cielo, porque Él ha prometido darme la victoria. Él ya compró esa victoria en la cruz. Pero eso requiere esfuerzo. Eso requiere, pero vale la pena. Sí, amén. Si algo yo te puedo decir esta mañana, vale la pena. Cada segundo, cada vez que dejamos de hacer lo que queríamos por hacer lo que Dios nos dijo que debíamos de hacer, vale la pena. Jesús está en tu barca. Y Él dijo, crucemos al otro lado. Él dijo, te voy a bendecir, te voy a sorprender. Si tú te vas a su palabra, Él dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Él dice que con amor eterno te ha amado y por eso te prolongó su misericordia. Él dice que su siervo eres tú. Él dice, de cierto te bendeciré con abundancia. Él dice, mía es la batalla, dice el Señor. No sé cuántas cosas necesitemos más anclar a nuestra vida esta mañana. Pero necesitas recordar algo, Jesús está en tu barca. Si tú realmente le has entregado tu corazón a Jesús. Si no, te invito esta mañana a que lo invites a la barca, a que Él se suba a tu barca, porque siempre habrá una victoria. Que no nos dé pena. Yo de repente veo a tanta gente tan perfecta y tan feliz y familias tan perfectas que yo decía, ¿cómo yo? Que nosotros sí hemos tenido problemas serios, en serio. Y siempre así como que dices, chin, ¿verdad? Pero cuando voy a la palabra me doy cuenta que la vida cristiana es esto. Lo demás es más pantalla o hipocresía. La vida cristiana es esto: batallas y victorias, batallas y victorias. ¿Cómo, hermana, que tiene un tumor? Ciérrele puertas al enemigo, hermana, ha de haber pecado. Pues los discípulos le dijeron a Jesús, ¿qué sucede? Este está ciego porque pecó él o sus padres. Ninguna de las dos cosas. Para que la gloria de Dios se manifieste. Para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Eso estás peleando. Para que la gente diga verdaderamente, ese Dios es el verdadero. Verdaderamente Jesús hace milagros, sigue haciendo milagros. Verdaderamente Dios está en medio de su pueblo. Él está visitando a su pueblo. Para eso estás peleando esta batalla. Ni para destrucción, ni porque Dios se olvidó. Jesús está en la barca y siempre hay victoria. Siempre. Nos habían dicho de una persona que conocimos, cristiano, con un futuro que nosotros decíamos brillante, prometedor. Cayó en las drogas, perdió a su esposa, sus hijos, trabajo. Lo último que supimos, él estaba encerrado en un centro de rehabilitación, pero loco. Él quedó arriba, loco. Y nos dio mucha tristeza, porque lo conocimos. Reímos con él, soñamos con él, muchas cosas. Creímos que él iba bien. Conocíamos a su familia y la apreciábamos mucho. Y sí fue triste. Y oramos por él. Loco, o sea,
o el medicamento psiquiátrico, y él volviéndose loco y diciendo que los del FBI, los sicarios, y que conectando el mundo exterior con el interior, y con horrible. Lo vimos la semana pasada, totalmente cuerdo. Su cara cambió, tenía los ojos saltones, ya sabes, así de, su cara tranquila, sus hijos abrazándolo, sus hijos no se le despegaron, abrazándolo, beso y beso, y él con sus hijos. Cuando me acerqué, volteó así como que de reojo y hola, y cuando me vio se levantó con una sonrisa, nos abrazamos. Qué bueno es verte. Había mucha gente, no podíamos platicar, y escucho a Dios que dice: soy el Dios de lo imposible. Soy el Dios de lo imposible. Solo falta alguien en este lugar que le crea a Dios, alguien que se atreva a conectarse con el cielo, pagar un precio por conectarse con el cielo, para ver lo que Dios dice, bajar el diseño y caminar en ello. Alguien que diga: yo pago el precio, yo quiero escuchar tu voz. Que dejemos de ser indiferentes y hacernos las víctimas. No, Señor, dame el discernimiento, permíteme escuchar tu voz. En el camino tendremos errores, sí, somos imperfectos, sí. A veces Dios me dice que vaya por aquí, ya me dice: ay, no, era por acá, está bien. Pero Dios conoce el corazón de aquellos que quieren obedecer, y dice: hijo, no era yo, vete para acá, síguele para allá derecho. Atrévete a pelear batallas en lo espiritual. Atrévete a hablarle al enemigo como se le tiene que hablar. Calla, enmudece y comienza a ver tu mente como el campo de batalla. Aquí se gestan todas las cosas que suceden en lo natural. Aquí, ahí es donde vamos a ganar. Así que esta mañana yo quiero traerte este mensaje. Estás peleando una batalla, pero Jesús está en la barca, y donde está Jesús, Él ha prometido que vamos a cruzar al otro lado y llegaremos para allá, y allá del otro lado está la victoria más grande, del peor caso de cualquier endemoniado, siendo el primer misionero. Si eso lo hizo Jesús, lo volverá a hacer en este lugar. Parte de ti. Hay dones en tu vida. Señor, ¿por qué yo no? ¿Por qué a mí no me hablas? Es que yo nunca veo nada, es que yo no escucho, es que... Hoy no hay excusa. Sobre toda carne derramaré mi espíritu y profetizarán. Y profetizarán. Ahí es que como que me imaginé, no te imaginaste. Fue Dios el que te mostró lo que está pasando. Es que como que oí una voz, como que la oíste. Es Dios el que te habló y te dijo: ve, hazlo, pelea, ora, ayuna, escucha, calla, detente. Yo quiero orar este día, haciendo un acto profético, ungiendo con aceite, para que los dones espirituales se activen, no para que los recibas, porque esos están ya, para que se activen en tu vida. Si hay algo que los ha contaminado y el fluir se ha detenido, es el tiempo de pedirle perdón a Dios. Si alguno confesare su pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Perdónanos, Señor, perdónanos. Pero quiero que esos dones que tú me has dado y que tanto necesito se activen este día, para poder ir y cruzar al otro lado. Levanta tus manos y vamos a orar. Y si alguien quiere